Y amén. El tema de esta oportunidad es la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El tema anterior pues se titulaba la obra del Espíritu Santo, pero nos enfocamos en la parte del Antiguo Testamento. Hoy es como la segunda parte de ese tema. Vamos a hablar de esa obra que el Señor hace, pero cómo está relatada en el tiempo del Nuevo Testamento. Por cierto que esto nos interesa en extremo a nosotros, por el hecho de que si bien es cierto que vemos el accionar de Dios y en específico del Espíritu Santo, decíamos en el mensaje anterior, desde la misma creación, el Espíritu de Dios comenzó a actuar, pero la revelación plena, la revelación completa la encontramos en el Nuevo Testamento. Creo que si viéramos todo lo que es la revelación bíblica de manera general, no solamente al hablar del Espíritu de Dios, y llegásemos hasta Malaquías, creo que nuestra comprensión de lo que es Dios y su obra salvadora quedaría incompleta. Pero nosotros somos privilegiados, hermanos, de tener en nuestras escrituras no solamente 39 libros del Antiguo Testamento, sino que tenemos en nuestras escrituras 66 libros, los cuales podemos disfrutar leyendo, ¿verdad? Y entendiendo las maravillas que Dios ha revelado para nosotros. Entonces, al hablar del Espíritu Santo, hemos visto cómo Él ha venido actuando desde el mismo origen, y todo es en favor de la humanidad. Porque todo lo que Dios creó lo hizo para nosotros, hermanos. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para poner a aquel hombre y aquella mujer en ese huerto precioso. Claro, sabemos que todo se estropeó, ¿verdad? Con el pecado, pero Dios no se quedó de brazos cruzados. Es más, hay personas que piensan que Dios, cuando el ser humano pecó, que desobedeció, piensan que ahí Dios armó un plan para poder hacer volver al hombre a la comunión que antes tenía. Pero lo maravilloso es que a través de la Escritura nos damos cuenta que ese plan no se echó a andar cuando el hombre pecó, sino que ese plan maravilloso que Dios tenía para los seres humanos, Él lo tenía trazado desde la eternidad, porque Él conoce todas las cosas. ¿O cree usted que a Dios le tomó por sorpresa cuando el hombre cayó en pecado? No, porque Él conoce todas las cosas antes que éstas sucedan. Entonces el plan de Dios es hermoso y la revelación está completa. Y al ver cómo el Espíritu de Dios actuó en el antiguo tiempo, nosotros decimos, bueno, en realidad, si se habla del Padre creando, si se habla del Hijo redimiendo a la humanidad y del Espíritu Santo santificando, esa es una forma solamente de entender la Trinidad de Dios. Porque incluso en los círculos de enseñanza, como los institutos bíblicos y universidades teológicas, para motivos de entendimiento así se enseña. Que el Padre es el que crea, que el Hijo es el que redime, ¿verdad? O salva, y que el Espíritu Santo es el que santifica a las personas. Eso es bien hermoso entenderlo. Pero entendemos a través de la Escritura que la Trinidad de Dios estaba activa desde el mismo comienzo. ¿Verdad? No sé si hemos logrado captar hasta ahí, pero eso está claro en la Escritura. Entonces, hoy al hablar de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, vamos a partir de este principio. Número uno, o en primer lugar, el Espíritu Santo es el agente de la salvación. Eso es lo primero que nos interesa ver. Y en este pasaje que leíamos hoy, el versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, dice el Señor Jesucristo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, dijo él. Entonces quiere decir que aunque los discípulos estaban tristes, porque ¿quién va a ser aquel que no se va a sentir mal cuando alguien le dice, voy a morir? Piense usted en un familiar, en un padre, en una madre, en alguien que está con usted siempre, pero que de repente le dice, mi hora ya llegó. Me voy a ir, o me voy a morir, o me voy a mudar de este lugar. Entonces el Señor Jesucristo había estado con los discípulos durante 3 años, o 3 años y medio aproximadamente, en su ministerio terrenal. Ellos se sentían de cierto modo seguros, se sentían bien, se sentían confiados, veían los milagros que él hacía, resucitando muertos incluso.
Ellos se sentían bien, pero de repente el Señor comienza a decirles que es necesario que Él se vaya. Y por cierto, al principio no les decía las cosas tan claramente. Les decía en alegorías. Y en el capítulo anterior, pues se puede ver algo acerca de esto. Pero hoy comienza a declararles las cosas de mejor manera. Y les dice, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo vuelva al Padre. Porque en este capítulo 16 dice, yo salí del Padre y vine acá a la tierra. Hoy dejo la tierra y me voy al Padre. Pero hoy les dice, ustedes no se han admirado o no han preguntado por qué yo les he dicho esto. Antes ustedes se han puesto tristes. Pero les dice, esto es necesario, que yo me vaya. En el plan de Dios, hermanos, todas las cosas tienen un orden. Y aunque el Espíritu de Dios estaba activo desde el Antiguo Testamento, todavía faltaba una manifestación más preciosa. Y es la que yo he venido diciendo de cierto modo en los estudios anteriores. Si el Espíritu de Dios venía sobre personas en aquel tiempo, jueces, líderes, profetas, sacerdotes o reyes, en el tiempo del Nuevo Testamento, la profecía de Joel decía que el Espíritu Santo iba a venir sobre toda carne. Ya no era un privilegio de unos pocos, sino que el Espíritu de Dios iba a llenar a todas las personas. Y desde los tiempos del día de Pentecostés, hoy esa es una realidad. El Espíritu de Dios nos ministra a todos de manera especial y podemos disfrutar de esa presencia maravillosa de Dios. Hermanos, eso no lo disfrutaban en el Antiguo Testamento. Si cuando vimos aquel pasaje de Josué diciéndole a Moisés, Señor, allí vimos a algunos que profetizaban, se los prohibimos. ¿Y qué le dijo Moisés? No, le dijo, yo quisiera, ¿verdad? O Dios quisiera que todos profetizaran o que todos fueran llenos del Espíritu Santo. Y como lo dije la vez anterior, ese deseo hoy es una realidad. En los tiempos del Nuevo Testamento ya no se puede decir solamente que los ministros, los pastores, los maestros o los evangelistas, que solo ellos son llenos del Espíritu Santo. No, todos podemos ser llenos del Espíritu de Dios. Les conviene que yo me vaya, dice el Señor en ese versículo. Os conviene, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, dice, os lo enviaré. Y aquí quiero mencionar 4 cosas por las cuales el Espíritu Santo se menciona como el agente de la salvación. Dice el versículo 8, pero cuando Él venga, o sea el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo fue que llegó el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Porque tomamos una decisión nosotros como valientes? No, ¿verdad? Claro, el Espíritu de Dios hizo que hiciéramos eso. Pero si no hubiera sido el Espíritu Santo, ninguna persona estuviera arrepentida de verdad, de todo corazón, de sus pecados. Todo fuera una fachada, una farsa. Pero el Espíritu de Dios trae convencimiento y como lo hemos dicho en otras oportunidades, cuando oímos predicar el mensaje, piense años atrás, cuando usted no era cristiano, cuando usted no le había entregado su vida al Señor, ¿qué es lo que oímos? Probablemente en la radio oímos un mensaje o alguien le entregó un tratado y usted lo leyó. Créalo que esos textos ahí escritos en el papel, como es palabra de Dios, tienen poder. Por eso es necesario, si usted no puede hablar de Cristo, aunque sea tratados, entréguele a las personas. Si quizá no lo oyó así, puede ser por la televisión, vio un mensaje. O ahora que ya, si ya es una persona más reciente que aceptó a Cristo, puede ser que en las redes vio un texto. O puede ser que vio un mensaje predicado. O como sea, pero el Espíritu de Dios lo primero que hace es traer convicción de pecado a la persona. Eso es lo primero. Sin una convicción de pecado no hay verdadero arrepentimiento. ¿Y de qué se va a arrepentir la persona? Porque nosotros hoy decimos que somos salvos. A propósito, ¿cuántos salvos hay aquí? Amén. Qué bueno. Pero para decir que hoy somos salvos, tuvo que haber una convicción de pecado. Y yo les he narrado, cada uno de ustedes yo sé que tienen su testimonio, pero en el caso mío yo oí aquellas predicaciones ásperas, rudas, ¿verdad? Que predicaban así, que el infierno es para todos aquellos
que no tienen a Jesucristo. Y que si Él venía en ese momento, yo oía decir, te vas para el infierno. ¿Quieres ir al infierno o al cielo? Y esas predicaciones lo sacudían a uno así, ¿ve? Y uno quedaba así, Dios mío, y entonces yo, si no lo he aceptado, ¿para dónde voy entonces? El Espíritu de Dios tocando el corazón y haciéndole reconocer que era necesario recibirle en el corazón. Ahora, probablemente que algunos asustaditos llegamos a Cristo, ¿verdad? Porque con esas predicaciones asustan a medio mundo. Y no es solamente un susto falso, porque es la realidad de lo que la Biblia dice. Entonces, pero otros probablemente les hablaron del mensaje del amor tranquilamente, le dijeron, mire, usted ya sabía que Cristo le ama, usted pues ya le han hablado acerca de ese gran amor de Jesús, y la persona dice no, y comienzan a presentar el plan de salvación de una manera más tranquila, más educada probablemente, pero el Espíritu de Dios siempre obra en el corazón de las personas. Entonces trae convicción, dice que cuando el Espíritu viniera iba a convencer al mundo de pecado, y ahí explica por qué, porque las personas no quieren nada de Dios, de justicia dice y de juicio, y ahí explica las razones. Pero número 2, el Espíritu Santo es el agente de la salvación porque revela la verdad de Jesucristo. Este pasaje ya lo leímos varias veces, en el 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 26 de ese mismo capítulo, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, es de subrayar esa palabra, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo enseña acerca de Jesucristo. Hemos dicho que la Trinidad como tal está en completa armonía. El Señor Jesucristo en la oración de este Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Él dijo, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Quiere decir que hay una perfecta comunión en la deidad, entre las tres personas de la Trinidad. Y la oración del Señor Jesucristo fue para que nosotros seamos uno también. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Somos uno. Hermano, pero somos varios, va a decir usted. Sí, somos varios. Podemos ser cientos, podemos ser miles. Pero la unidad que el Señor quiere es de manera espiritual. No podemos ser diferentes. Todos los lavados con la sangre de Cristo debemos estar en armonía total. Eso quiere el Señor. Entonces, Él es el agente de la salvación. Nos habla de la convicción de pecados, nos habla también del testimonio de Jesucristo, pero número 3, viene el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Evangelio de Juan capítulo 3, en el versículo 3, es la conversación del Señor Jesús con Nicodemo, un principal, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacimos literalmente nosotros, físicamente, y usted celebra sus años, gracias a Dios, ¿verdad? Y uno se siente feliz cuando cumple años, un año más y un año menos también. Pero nos sentimos alegres, partimos pastel, invitamos personas, cantamos y bueno, todo es alegría. Pero queda el día de nuestro cumpleaños de manera espiritual. Hay personas que se les olvida el día en que entregaron su vida al fiel Salvador. Y aunque así fuera, yo les digo, lo importante es saber la importancia que tiene el día en que le entregamos nuestra vida a Jesús. Tiene una gran trascendencia. ¿Por qué? Porque ese nacimiento literal pues llegará hasta donde el Señor nos permita aliento en esta vida. Hasta ese día, hasta ahí llegó nuestra vida física. Pero la vida espiritual, hermanos, esa trasciende. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que aquel que oye la palabra de Jesús y la recibe, por supuesto, dice, tiene vida eterna.
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá, dice, a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿esa vida es una realidad o es futura todavía? La vida eterna, ¿será una realidad presente o será una realidad futura todavía? Hay creyentes, hermanos, que piensan que la vida eterna todavía es algo que está en el futuro. De cierto modo es verdad. Pero según la Escritura encontramos que la vida eterna no es solamente allá cuando estemos con el Señor Jesucristo, sino que la vida eterna es una realidad presente al entender lo que Él hizo en nosotros, un cambio. La vida eterna es la calidad de vida que hoy tenemos y sabemos que al morir nosotros no terminamos ahí con la existencia. Seguimos viviendo, solamente es una etapa diferente, pero la vida es una realidad ya. ¿Cuántos tenemos esa vida? Debe de ser una realidad en nosotros. Entonces hemos nacido de nuevo. No es que vamos a entrar al reino de Dios, estamos ya en el reino de Dios. El reino de Dios, hermano, tiene varias etapas. El reino de Dios tiene una etapa presente hoy en el corazón de todos los que le han entregado la vida a Jesús. Pero tendrá un aspecto futuro en el tiempo cuando el Señor regrese de nuevo con su iglesia para reinar sobre la tierra. Pero nosotros debemos estar seguros. Por eso es que cuando alguien llegue ahí por su casa y le toque su puerta y le diga, a ustedes ya le han hablado del reino de Dios, usted no tenga miedo. Usted dígale, claro que sí, ya me han hablado acerca del reino de Dios. Y es más, estoy ya viviendo en el reino de Dios. Si usted le dice así a uno de estos personajes, le aseguro que lo va a sorprender, porque ellos ofrecen un reino, ¿verdad? Y todo eso, solo que ellos lo ven desde el punto de vista terreno nada más. Y nosotros sabemos que esta es una realidad espiritual, que es una verdad que aunque va a tener un aspecto literal, pero no es cuestión solamente de que por unos estudios que me van a dar y yo, hoy sí soy parte del reino de Dios. No, hay que nacer de nuevo primero. Esas personas andan ofreciendo un reino sin aceptar al rey. Ese es el error de ellos, porque ellos no aceptan al rey. ¿Y cómo es que van a estar en un reino si ni siquiera están aceptando al verdadero rey? Usted sabe quién es el rey, ¿verdad? La Biblia cuando habla del rey dice que Jesucristo es el rey de reyes y el señor de los señores. Ante él nos hemos rendido nosotros. Y estas personas lo rechazan y ofrecen un reino. Qué contradictor, ¿verdad? Pero como número 4, también el Espíritu Santo es el agente de salvación porque Él bautiza a los creyentes para insertarlos en el cuerpo de Cristo. Esto no es el bautismo en el Espíritu como normalmente lo conocemos, sino que quiero que vea un aspecto diferente. 1 Corintios 12:13. Dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu, hablando con E mayúscula, ¿verdad? El Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, nuevamente con E mayúscula. Dice que por un espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Sabe cuál es ese cuerpo? La iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Somos parte cada uno de nosotros y en estos últimos días nos han hablado bastante acerca de eso. No solamente en la carta a los Efesios que estamos viendo hoy, que estamos hablando de eso, sino que otros siervos que han predicado también han hablado de la realidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo es el que hizo eso. A eso se le llama bautismo, ¿verdad? A la acción que hace el Espíritu Santo de insertarnos a formar parte del cuerpo de Cristo. No lo puede hacer nadie más. Nosotros los predicadores, ¿qué tanto deseamos, verdad? Que el borrachito que anda ahí afuera pudiera venir y ser parte de la iglesia. Que el que anda vagando, ¿verdad? Y que anda haciendo males pueda venir y ser parte de la iglesia. Eso es lo que nosotros queremos. Pero si el Espíritu Santo no toca esos corazones, claro, el papel de nosotros es hablarles. Pero si el Espíritu de Dios no toca esos corazones y no los convence de pecado, aunque nosotros deseemos muchas cosas, no van a ocurrir. Claro, el peor error fuera que nosotros no les habláramos a las personas. Entonces sí somos culpables. Pero debemos hacer nuestra parte. Debemos
traer ese mensaje, porque es el Espíritu de Dios que va a hacer esa obra a medida que nosotros damos la palabra, damos el mensaje. Pero avancemos un poco. Quiero que veamos también que el Espíritu Santo no solamente es el agente de la salvación, sino que es el agente de la santificación. En esta parte nos atañe más a nosotros como creyentes, porque ya no solamente estamos hablando del pasado, de lo que el Señor hizo al salvarnos, sino que hoy vamos a hablar acerca de lo que está haciendo hoy en día. La santificación es una realidad gracias al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas personas desearon en el antiguo tiempo dejar un vicio? No, dices que hoy sí, ¿verdad? Voy a dejar de hacer esto. Voy a dejar de fumar. Voy a dejar de tomar. Voy a dejar de andar de parrandero. Voy a dejar las vagancias. Bueno, un sinfín de cosas. Pero lo cierto es que de repente se encontraba la persona haciendo lo mismo. Porque la fuerza de voluntad era doblada muchas veces. Era doblegada. Porque el esfuerzo es solo personal. Y mis estimables hermanos, yo quiero decirles en esta noche que si todavía en oportunidades estamos tratando de vencer solamente con nuestras fuerzas, ya no lo hagamos así. Digámosle al Señor en oración que nosotros no podemos, pero que sí confiamos en que Él es capaz de darnos la victoria en aquellas áreas débiles que tenemos. Y yo le aseguro que Él nos va a sacar en victoria. ¿Cuánto lo vamos a hacer, hermanos? Porque Él es el Espíritu Santo de Dios. La santificación es una realidad hoy en día. Siempre que hemos hablado de este tema en específico, hemos dicho que la santificación tiene 3 etapas. La primera, usted y yo debemos estar seguros que somos santos. Usted no se asombre. Y usted diga, dice que es santo, mire, pero tiene este error. Sí, de acuerdo. Estamos en esta tierra todavía. No estamos glorificados. Pero nosotros somos santos desde el día en que el Señor Jesucristo nos trajo del mundo y nos pone en el cuerpo de Él, que es la iglesia. Somos santos, eso dice la Biblia. Hoy el tiempo no nos alcanza para ver todos esos pasajes, pero eso dice. Número 2, habla de una santificación progresiva. Y esa santificación progresiva es a la que hoy nos estamos refiriendo. La santificación que tiene lugar desde el día en que ya fuimos llamados por el Señor Jesucristo a su iglesia hasta que partamos de esta tierra. Vamos a seguir siendo santificados. No es que, ¿verdad? No, pastor, ¿verdad? Ya estoy bien santificado ya y nada me tienta y no hay ninguna mancha en mí. No, hermanos, tenemos las mismas luchas, ¿verdad? Todas las personas, desde la persona que acaba de aceptar a Cristo hasta el cristiano más consagrado, le llegan tentaciones. Estamos en esta tierra, estamos en esta carne, pero el Señor dice que estamos aquí en este mundo, pero no pertenecemos al mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Y eso es lo que esperamos. Entonces, vamos a leer acá un pasaje en Romanos 8:26, donde nos habla de la realidad. Muchas veces nos sentimos así, como sin fuerzas. Pero mire lo que pasa. Dice el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay cosas que nosotros no las entendemos a veces. Y yo lo he testificado. La tristeza o la aflicción puede venir por diferentes razones a la vida de una persona. Pero hay ocasiones en las cuales usted, si es un cristiano espiritual, va a hacer esto. Cuando usted siente una tristeza profunda en el corazón, usted debe de meditar. ¿Será que he pecado contra Dios? ¿Qué es lo que he hecho? ¿O será que hay algo que yo dije que contristó al Espíritu Santo de Dios? ¿Hice alguna acción o qué? ¿O malos pensamientos los he albergado en mi mente? Hay que escudriñarnos a nosotros mismos, hacernos todas esas preguntas. Pero
Si es el caso que usted hizo todo eso y de repente usted dice, no, yo no me siento limpio de mi mente, no siento que haya ofendido a alguien, no siento que haya hablado en contra de Dios, me siento bien. Y entonces, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento así como que, no sé, como que nadie me atiende? Es ahí cuando uno tiene que entender que hay una lucha entre el espíritu nuestro que está ahí, ¿verdad? Que quiere tener comunión con Dios y las fuerzas del mal que están tratando de hacernos sentir mal. Y es en ese momento, hermanos, cuando tenemos que clamar y decirle, Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Espíritu de Dios, no sé qué me está pasando, pero yo creo que tú tienes poder, que tú tienes la fuerza. Y yo le aseguro que el Espíritu de Dios echará fuera todo temor y todo aquello que le esté amenazando, porque Él está para interceder por nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria y honra a su Espíritu. Amén. Entonces dice que ahí está el Espíritu intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. En las oraciones, usted sabe que hay de diferentes oraciones. La Biblia dice que hay rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, ¿verdad? Diferentes oraciones. Pero hay algunas oraciones que a veces la persona ya no haya ni qué palabra decir, solamente llora. O probablemente ya ni dice con su boca las palabras, así como le pasaba a Ana, que dice que tanta era su angustia que solamente sus labios movía. Y el hombre de Dios se equivocó y la tuvo por ebria. Entonces, pero la mujer estaba derramando su alma delante de Dios y una petición clara ella tenía. Esas oraciones son las angustiantes. Ahí es cuando el Espíritu Santo de Dios está actuando y no es que esté en conexión con un lenguaje solamente, sino que el Espíritu Santo de Dios traduce nuestras palabras para que lleguen a la presencia de Dios. Probablemente la persona ya solo llora, ¿verdad? Ya solamente se queja, pero el Espíritu Santo entiende qué tú estás pasando. El Espíritu Santo entiende cuál es tu petición. Probablemente ya ni se la digas con tus palabras, pero Él la conoce. Entonces ahí está el Espíritu. Más el que escudriña los corazones, dice que es el Espíritu Santo, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Nosotros no somos el mundo, hermanos, no estamos solos, no estamos ahí desamparados. El mundo puede quizás ahí en llanto deshacerse y decir ya no tengo esperanza, pero el cristiano aún en los momentos más difíciles debe de saber que el Dios Todopoderoso está de su parte. Él ha prometido no dejarnos, no desampararnos todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén, hermanos, en esta noche? Porque Él está por cada uno de nosotros. No te dejaré ni te desampararé, dijo Él en el antiguo tiempo. Y en el nuevo dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Jamás nos va a dejar el Señor. Entonces Él es el agente santificador. Como agente santificador produce fruto en nosotros también. No sería completa la obra del Espíritu Santo si nosotros estuviéramos solamente diciendo me aparto, ya no peco, ya no hago todo lo que antes hacía y solamente nos quedamos así. Esa es la primera parte, por supuesto, hay que hacerlo y siempre debemos seguir trabajando en eso. Pero el Espíritu de Dios quiere transformar nuestro carácter. ¿Será que todavía necesitamos eso nosotros? Sí, lo necesitamos mucho. Y usted sabe que en Gálatas 5:22 dice más. El fruto del Espíritu es, recítelo, yo creo que lo podemos de memoria, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra todas esas cosas, dice el Señor, no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Y eso no es que el Señor quiere que un hermano, ¿verdad?, tenga amor, que la otra hermana tenga gozo y que el otro hermano joven tenga paz y que otro por allá tenga mansedumbre. No, el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos la expresión de ese fruto del Espíritu. 9 cosas menciona. ¿Qué tal si nos proponemos? Escuché a un hermano decir que él se había propuesto en el Señor manifestar
cada uno de esos frutos por día. Qué bonito fuera, hermanos, que nosotros nos hagamos un propósito así. Esos sí son retos verdaderos. Que un día yo diga, este día voy a tratar de ser un cristiano amoroso. Este día sí, para mí, pues todo amor, ¿verdad? Yo voy a tratar a las personas como deben de ser. Y yo voy a manifestar en mi vida el amor de Dios que ha sido derramado en mi vida. Y el siguiente día, ¿verdad? El gozo. Nada me va a robar la paz. Y yo le aseguro que el enemigo se va a proponer. Así como en el ayuno, cuando usted esté en ayuno, de repente llega alguien, vecina, tome estos tamalitos. Y pasan ahí todos, ¿verdad? Ofreciéndole cosas. Y que la misma persona cuando está en ayuno, si desea comer de las mejores cosas. Entonces, lo mismo, en la parte, esto que estoy hablando hoy, si el día que usted se proponga estar viviendo en el gozo del Señor, ese día va a ser cuando van a surgir algunos problemas. Ahí tenemos que tomar una decisión. Porque el Señor, que es el Espíritu Santo de Dios, es el que quiere poner en nosotros ese verdadero gozo. Y así cada una de las expresiones del fruto. Claro, yo estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿verdad? De cada día aplicar una de esas verdades, pero podría ser que siempre tratemos de aplicar cada una de esas verdades. Siempre, todos los días. Entonces el Espíritu Santo quiere obrar, quiere darnos el fruto. Número 3. Como número 3, el Espíritu Santo también es el agente de servicio que da poder para testificar. Es el agente de servicio que da poder para testificar. El Espíritu Santo está activo en la vida del creyente. Y si hoy tiene esas corrientes de agua viva dentro de sí, le incitan a poder compartir el mensaje con otras personas. Volvamos el tiempo hacia atrás y recordemos quién nos habló de Cristo a nosotros. Nosotros debemos agradecerle a esas personas. Cada quien, ¿verdad? Debe recordarse. Puede ser que fue su papá, su mamá, un tío, un amigo, un vecino. ¿Quién le habló de Cristo? Yo recuerdo todavía. Entonces, a esa gente hay que agradecerles. Dios las usó. Ese poder, como dice Hechos 1:8, dice, ustedes van a recibir poder. Cuando haya venido sobre ustedes, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Entonces tenemos el Espíritu de Dios, pero necesitamos cada día su llenura para poder tener el valor de testificar. Me gustan algunos pasajes que la Biblia nos habla acerca de que Él nos fortalece. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando usted sienta temor, créalo que eso no es de Dios. Cuando usted diga, no, pero es que si le hablo a la vecina, se va a burlar de mí. O me va a comenzar a decir un sinfín de cosas. Es el enemigo el que está poniendo ese pensamiento. Lo más seguro es que cuando usted le habla a una persona, esa persona tiene una grave necesidad. Porque casi siempre pasa así. Cuando el Espíritu de Dios le impulse a usted a hablarle a una persona, hágalo, porque se va a dar cuenta que esa persona está pasando una grave necesidad. Solo falta que disponernos a hacerlo y nos vamos a dar cuenta de todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros, hermanos. Uno es el primer sorprendido, cuando se da cuenta que ni tantas palabras ha dicho uno y de repente la persona ya está con sus ojos llorosos diciendo, sí, en realidad tengo necesidad de Dios. Y si usted la guía en el camino, de repente va a estar confesando sus pecados. Y si tiene una enfermedad o un problema, también en ese momento usted puede ministrar para que Dios la sane o le sane. Esa es convicción, hermanos. El Espíritu de Dios no lo va a llevar a usted a ser derrotado, lo va a llevar a ser vencedor siempre. Entonces, Él da poder, es el agente de servicio, pero hace también milagros y de eso estamos conscientes. En el libro de Hechos 2:43 hay un ejemplo. 2:43 de Hechos dice, y sobrevino temor. Eso era la iglesia primera. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas. ¿Cuántas maravillas dice ahí?
muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hoy el Señor quiere que esas maravillas sigan haciéndose a través de usted y de mí, ¿verdad? Porque somos también creyentes en el Señor. Y en el capítulo 3 usted sabe el relato, ¿verdad? De ese cojo que fue sanado. Aquellos hombres iban a orar y ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a orar, pero ellos no sabían que ya ahí había alguien en el cual Dios iba a obrar. El hombre esperaba recibir una ofrenda, algo ahí, ¿verdad? Para subsistir físicamente, pero ellos le dijeron, nosotros no traemos plata ni oro, pero de lo que nosotros traemos, de eso te damos. Y se levanta, ¿verdad? Que el hombre, y lo más maravilloso es que una persona que ha sido sanada y que ha recibido la salvación, es una persona agradecida. Cuando ese hombre fue sanado, dice que no entró ni siquiera así, ¿verdad? Con pasitos, así, tranquilo, sino que dice que entró saltando y dando gracias a Dios porque había sido sanado. Entonces usted va a ver a las personas diferentes cuando usted les hable y les testifique del poder de Dios. Pero no solamente, ¿verdad? Él nos da el poder para testificar, para hacer milagros, sino que también Él reparte los dones a los creyentes. En el capítulo 12, 13 y 14 de la primera carta a los Corintios se habla de eso. Ese tema lo vamos a tratar por aparte, ¿verdad? Por el momento solamente mencionar esto, que todo eso se habla en el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es maravillosa. Él hace maravillas y Él quiere seguir obrando, no solamente en nosotros como creyentes, sino en aquellos que todavía no han creído en Jesucristo como su Salvador. Así que el papel nuestro, número 1, orar. Número 2, hablarles a esas personas. Y número 3, seguirlas tratando, ¿verdad? Ya cuando ellas han aceptado, que han venido y han confesado sus pecados, seguirles hablando acerca de el plan que Dios tiene para ellos, que puedan seguirse congregando. Ese es el papel nuestro, ¿verdad? Son niños espirituales y por lo tanto necesitan cuidado. Eso es, y los creyentes maduros son los que se van a encargar de traer a esas personas, de tenerlas en estima a esas personas. Bien, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Digámosle, Padre amado, mi Dios, mi Señor, qué maravilloso es poder entender, Señor, lo que tú haces en favor de cada uno de tus hijos. Señor eterno, que tu Espíritu Santo pueda seguir obrando, seguir ministrando, no solamente a tu iglesia, Señor, sino también a aquellos que no te conocen, pero que están necesitados, que son parte, Señor, de tu iglesia, solamente que nosotros todavía no lo sabemos, pero ya están, Señor, en tu libro, ya están en tu mente, mi amado Dios, y solamente esperan ese momento en el cual oirán tu palabra, el llamamiento, Señor, que tú quieres hacerles, y serán un pueblo santo, igual, Señor, que nosotros, los que hemos gustado y disfrutado ya de tus maravillas. Gracias, mi Señor, te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dele gloria al Señor Jesucristo. Amén. Amén.